grado de religión católica vai nos recordar cunha dramatización de como foi o primeiro Nadal que se levou a cabo fai xa 2.000 anos. Ao rematar a actuación, cantaremos todos juntos a Pacholilla, nos peces en el río, na que veremos con imaxes que só el amor lo ilumina todo. Isabel, ¿dónde estás? Hola María. Enhorabuena Isabel, qué alegría. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Estaba deseando verte, Isabel. Cuando he oído tu saludo, me ha saltado de alegría dentro de mí. ¡Qué buenos Dios, Isabel! ¿Cómo es posible que me visite la madre de mi Señor? Es el quien hace obras grandes dentro de mí. Mi corazón canta de alegría agradecido a Dios. Se hace saber por todo el imperio que el emperador César Augusto ordena hacer el empadronamiento de todos los ciudadanos. Cada familia debe ir a su ciudad de origen para empadronarse allí. María, debemos ir a Belén a anotarnos al censo. Vale, José. En Belén no existe una posada. María, ¿cómo vas? Creo que el niño va a nacer. Veré si en esta posada hay sitio. Confía, José, no te preocupes. Buenas noches. ¿Tiene algún lugar para nosotros? Mi mujer está a punto de dar a luz. Creo que el lugar que me queda no es el mejor para que nazca el niño. Aquí hay demasiada gente. El niño no espera. Mira y al fondo. Hay un establo limpio que los animales darán calor. Yo lo haré cómodo. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Jesús nació en el establo y lo acostaron en un pesebre. Un ángel anunció a los pastores. No temáis, os anuncio una buena noticia de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador, Jesús. Encontraréis un niño envuelto en pañal y acostado en un pesebre. Paz para toda la humanidad. Al oír el ángel sintieron una gran alegría. Fueron corriendo a verlo.
por ser el Rey del universo. Al ofrecerte incienso, te alabo y te doy gracias por ser mi Dios. Te ofrezco mirra por ser humano como nosotros. Jesús, sigue naciendo en nosotros, en las personas que sufren, en las que esperan que alguien las mire con cariño, en las que necesitan ayuda. Nosotros no tenemos oro, incienso ni mirra, pero si buscamos en nuestro corazón, seguro que encontramos grandes regalos para ofrecerle a los demás. Compartir, perdonar, ayudar, vivir la alegría, la paz, el amor.